una institución para hacer las observaciones después. Bueno, en principio, digamos, para hacer el informe, ustedes tienen que hacer las observaciones, ¿no? Es una situación anormal porque en realidad, digamos, no están concurriendo a una institución para hacer las observaciones in situ, sino que ven una película. El informe consta de dos partes. Es un informe sobre la institución y un informe sobre las clases, ¿no? Ustedes, en la medida en que observen la película, digamos, con un cuadernito en mano, hoja, recomiendo un cuadernito porque para que no se les mezclen la hoja, van haciendo y tomando nota de lo que van observando. Ese es el registro crudo. Después, una vez que ustedes ya vieron, digamos, cuando ven, lo que correspondería es, pero bueno, esto no hay forma de poder controlarlo, ¿eh? Lo que correspondería es que ustedes, la primera vez que ven la película, ahí vayan anotando todo lo que van observando. Y que trabajen a partir de esas observaciones que tomaron, no que vuelvan a ver la película de nuevo para aclarar dudas. Porque en realidad, digamos, esto simula una situación de observación en el aula o en un establecimiento escolar, cosa que no podemos hacer por el contexto actual. Bueno, ese registro es el registro crudo. Se pueden tomar distintos tipos de registros. Ustedes ahí tienen un PowerPoint subido al campus y nosotros lo desarrollamos en la clase, donde ustedes tienen distintos tipos de registros que responden a diferentes concepciones epistemológicas, ¿no? Un registro donde sirve para constatar unas ideas, unas hipótesis que ustedes ya tienen. Por ejemplo, el profesor tiene en cuenta las ideas de los alumnos, sí o no, y ponen cruces, ¿eh? O otro, digamos, y otro registro que responde más a una concepción estructuralista o constructivista de la investigación, donde nosotros le proponíamos dividir en 3 columnas, una, ir anotando todo lo que va sucediendo, ¿no? Y para esto ustedes lo que tienen que enfocarse, digamos, hay cuestiones micro o cuestiones macro que pueden ir viendo y dirigiendo la mirada a distintas cuestiones en diferentes momentos. Otra columna donde ustedes van anotando las percepciones sentimentales que les van surgiendo, porque eso sirve después para hacer la interpretación del registro por alguien más, por un tercero, ¿ya? Me hizo acordar a la profe a la profe tal, o lo que menos le importa son los chicos, digamos, cosas que a ustedes les van surgiendo. Y una tercera columna donde ustedes ahí irían anotando si les viene a la mente, mientras están viendo, haciendo la observación, alguna cuestión que tiene que ver con el marco teórico que ustedes manejan. Se preocupan en controlar los alumnos, ver Foucault, digamos, relacionar con Foucault. A los profes lo único que les interesa es cómo se ubican en su campo laboral, ver Bourdieu. Bueno, nosotros aconsejamos utilizar ese último porque es más completo, ¿no? Es más completo y les va a servir luego para realizar mejor el informe. Ahora, ahí tienen el informe crudo.
Después, el informe cosido, eso mismo, ¿verdad?, que ustedes fueron observando, esas anotaciones que tienen hechas a lapicera o a lápiz, ustedes deberían tratar de pasarlas en limpio. Pasarlas en limpio en la computadora, lo pueden hacer solo, lo pueden hacer con los compañeros. Y ir cotejando las observaciones que fueron tomando los tres y hacer un registro de observaciones que tiene que ser pasado en limpio para que lo pueda leer un tercero. Porque muchas veces uno cuando escribe a mano va abreviando o tiene una letra que los demás no pueden comprender. Pero además cuando uno lo pasa en limpio va aclarando las ideas y esas cuestiones teóricas que ustedes anotaron con ver Foucault, digamos, Foucault en el libro Vigilar y Castigar desarrolla este concepto de panóptico que serviría para describir esta situación, por ejemplo. Y ahí aclaran un poquito más con qué relacionan cada momento que ustedes captaron en sus observaciones, o cada situación o momento o relación que ustedes fueron captando en las distintas observaciones. Y luego, con ese material, ustedes tienen que hacer un informe. En ese informe, lo que deberían hacer es, primero, describir la institución que observaron, y para eso fíjense que en casi todas las películas aparece el nombre de la institución. Discúlpenme, apago el celular un cachito. Ustedes la pueden googlear porque muchas de las instituciones, por más que algunos hechos o los hechos sean ficticios o sean, digamos, las instituciones que actúan como marco para el desarrollo de las distintas películas, son instituciones de la vida real que existen, entonces, en general. Por lo tanto, ustedes las pueden ubicar. Es más, hay alguna de las películas trata de reproducir, digamos, está basada, dice, en hechos históricos, digamos, una interpretación de situaciones que han sucedido, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer una descripción de la institución, para lo cual tienen que buscar información de la institución, tienen como fuente el registro de observaciones y las observaciones que hizo cada integrante del grupo, y además tienen que relacionar con alguno de los conceptos que utilizan los textos que nosotros dimos como referencia para analizar las instituciones escolares. Fundamentalmente el de Positi y Diamonti, me olvido la otra autora. Y después hacer un análisis de cómo son las clases del profesor, para lo cual ustedes tienen una guía de preguntas o de aspectos que podrían mirar subidos al campus, que están en un Word, y también tienen que relacionarla con el texto sobre los modelos de enseñanza de Gómez Pérez. Ahí tienen esos dos textos básicamente, y después si hay algún otro material que nosotros, digamos, esos dos textos, el de culturas institucionales y modelo de enseñanza, como que son obligatorios. Ustedes los conceptos que manejan estos autores deben estar incluidos. En alguna de las películas no solamente se muestra cómo da clase uno de los profesores, sino se muestra ahí alguna pequeña referencia a cómo da clase, o uno puede intuir cuáles son las finalidades de la enseñanza para otro de los profesores, ¿no? Porque aparecen, más allá de que se ponga el acento en cada una de las películas en un docente, aparece a veces algún otro docente como para contrastar posiciones frente
a la enseñanza, a la educación. Entonces ahí pueden describir el desarrollo de las clases de 2 profesores o dentro de qué modelo los ubicaría. Bueno, y ese informe lo tienen que desarrollar en las wiki. Que las wiki, ahora yo les voy a compartir la pantalla porque están armadas. Lo que pasa es que yo no estoy incluido en ninguna de las wiki porque soy docente. Están armados los grupos de estudiantes. ¿Alguno se anima a entrar al campus y presentar la pantalla? ¿Alguno está conectado a internet? ¿Sí? ¿Con una computadora, Norma? Yo estoy con un celular, pero si me esperan un ratito, por ahí lo puedo hacer. Ahí entro yo, José, ahí pruebo, sí. José, fíjate que ¿puedes presentar tu pantalla? Sí, ahí va. Bien. Lo va a armar José, Norma. Ahí se está viendo. Ahí se está viendo, muy bien. Fíjate en la pestaña de observaciones. Anda a la pestaña de observaciones. Para arriba. Sí, ahí estoy. Ah, perdón. Bien. Y acá abajo tenés una wiki. Acá. Si vos entras ahí, informe final de observaciones, ahí pone crear la página. Ah, ahí era este. Digamos, uno crea la página, bueno, y ahí empieza a escribir. Y ahí los que van a poder escribir son los integrantes del grupo, nada más. Y el resto de los compañeros no van a ver lo que ustedes escriban. Digamos, lo van a ver los integrantes del grupo y van a poder interactuar en esa wiki los integrantes del grupo, nada más. Si querés ya, ponele informe de observaciones de título. Dentro de tu grupo, José, ¿quién más estaba? Joaquín y Verónica. Joaquín, sí. Sería bueno, a ver si vos, ahí, en la wiki tuya, poné guardar, José, a ver, andá abajo y poné guardar. Sí, ahí puse. Y fíjate, Joaquín, si vos vas a la wiki y ves lo que escribió recién José. Sí, me aparecía porque yo recién entré y me parecía que alguien estaba editando y no me dejaba participar. Mostrale la pantalla a tus compañeros. A ver si podemos mostrar la pantalla. Ahí se ve. Todavía no, tarda un cachito en aparecer. Ahí se ve la pantalla. Nota didáctica especial. Andate a la wiki. Bueno. Informe final de observaciones. Poné editar si querés. Acá. Y bueno, y agregale. Este informe se hizo a partir de la película tanto. Bueno, listo. Ahí está. Sería bueno ahora que alguien que no es de ningún integrante del grupo de ellos, creo que Agustina, Ivo y Paulina eran de otro grupo. A ver si alguno de ustedes puede compartir la pantalla y mostrarnos, hacer lo mismo que hizo este grupo. A ver si ustedes pueden ver lo que ellos pusieron o les abre una wiki nueva, que es lo que debería pasar. Si esto está funcionando bien,
¿Quién tiene computadora? Paulina, Agustina, Ivo. Ahora puedo. Bien, Agustina. Fíjate, Agustina, si nos podés compartir tu pantalla o ir primero a entrar al campus virtual y ir igual que los chicos fueron, a la pestaña observaciones y abrir la wiki. Agustina ahí nos está compartiendo. Bien. Andate abajo del todo. Abrí la wiki, informe final de observaciones. Eso. Bajá. ¿Se escucha? Sí, ahora te escuchamos. Ahí va. Informe de observaciones, película de la profesora. Bien. Disculpen, ¿esto lo hicieron ustedes o es del grupo anterior? Nosotros no tocamos nada, es la primera vez que estamos tratando de acceder a una wiki. ¿Esto lo hiciste vos entonces, Joaquín? No, perdón, No. profe. Ahí escribió Paulina en el chat que ella lo escribió recién. Ah, lo hizo Paulina. Bien, entonces está funcionando bien. Ahora me quedo más tranquilo porque ya veía que ya me estaba preocupando. Digo, ya veo que nos cambió Joaquín en la letra y bueno. Entonces, no veo que me dé acá la opción para escribir a mí, pero supongo que es porque Pablo tiene abierto. Sí, a ver, anda un poquito más arriba. Poné editar, fíjate que tiene, ahí está Acá, sí. ver, poné editar, y ahí en editar. Claro, a mí me salía eso hoy. Claro, debe estar abierto y no. Ahí en editar, bajá. Se ve que solo puedo editar uno a la vez. Ah, claro, uno a la vez. Estaba yo, perdón. Está bien. Estaba yo bueno, probando. tiene que cerrar uno, digamos, no pueden editar simultáneamente. Claro. ¿Por qué? Porque después van a ver que en historia va apareciendo cómo se va a ir, ustedes van a ir viendo qué le fue agregando cada uno. Es bastante botona la wiki esta. Acá el profesor va a poder ver qué le agregó cada uno al informe. Ahí sí. Con lo cual, sí. la posibilidad de no participar de la elaboración del informe son muy limitadas. Bueno. Bien, ahí vos podés escribir, poner una frase, cualquiera. Este informe empieza en total, la película trata de, y listo, y guardalo. Mi sorpresa. Bien. Guardalo. Ahí está. Bueno, y ahora volvé de vuelta al informe, fíjate en historia. Ahí. Bajá, digamos, y ahí ven, digamos, a qué horario fue modificado, y si vas a Paulina vas a ver que está la edición hasta donde llegó Paulina. Claro. Si va a las 14:24, va mostrando la versión 2 que vos le agregaste, es ese este es el párrafo. Ahí va. ¿Ah? Bueno, así tienen que ir armando el informe. Claro, ahí te muestra las versiones cuando se clica en el número. Bien. Si te marca todo, o sea que si solo entraste y no hiciste nada, que te salte igual. ¿Cómo? Digo que te remarca porque si alguien entra y escribe y borra algo, cuando va a ver la versión, no se da cuenta que no se cambió absolutamente nada. Exactamente. Acá lo que va a pasar es que, digamos, lo que se borra, digamos, también queda marcado, porque Claro. uno ve todas las versiones y no las puede cambiar. Digamos, el sistema va guardando todas las versiones. Así que si alguien entra y borra tal, y por eso fíjense que tienen como es una pestaña de comentarios, donde si ustedes le van a borrar algo al compañero, le van a cambiar un concepto, alguien puso, esta institución es una institución de tipo familiar,
y algún compañero dice, no, esta es una institución democrática, o que se mueva, o parecido al modelo de cuestión de papeles, lo va a cambiar en el informe un concepto que es importante, más vale aclararlo acá en los comentarios para que el otro compañero que le cambiaron el concepto, digamos, ahí argumenten, mira, te cambié esto, puse esto, otro, porque me parece por tal y tal situación. Bueno, además lo van a tener que justificar en el informe porque ven más cercano a determinado modelo una determinada institución. Bueno. ¿Alguna otra pregunta más respecto a esto? ¿Alguna duda más? ¿Listo? ¿No? A ver, voy a leer el chat, disculpen. Ahora no, sí. Modificar el texto, elegir fuente, sí. Bien. Bueno. La fecha. La fecha de entrega. Ustedes habían dicho después de la semana de examen, o cuando terminara la semana de examen. Vamos, puede ser el fin de semana, no, el otro fin de semana que tengan listo el informe, o van a necesitar más tiempo. ¿Sería la semana del 17 o el 10? Por eso le pregunto, para mí, digamos, el 10 o el 17, ¿qué les parece? Para mí el 17 mejor, ¿no? El 17, bueno, ponemos el 17 como fecha límite de entrega del informe. Jugamos la quiniela de paso. Es la desgracia. Sí, no, bueno, está bien. No, 17, fecha final de entrega del informe. Y vean, yo vi que nadie escribió nada en la rúbrica que armé para corregir el trabajo, nadie propuso nada, o hasta donde yo había visto ayer. Puede ser que hayan escrito algo luego, pero bueno, si no hay objeciones, utilizamos esa rúbrica. Y en todo caso, yo les voy a decir el puntaje que, digamos, más que nada, un email diciendo que estaban de acuerdo. Bien. Más que nada, la rúbrica, ¿para qué sirve? Y sirve para que ustedes sepan qué es lo que se evalúa y cómo. Digamos, que es importante, porque eso, digamos, ayuda a que ustedes se concentren en aquello que espera quien propone el trabajo que ustedes desarrollen. Bueno, vamos a seguir avanzando con un tema que tiene que ver con lo que habíamos visto antes de la semana de examen, que tiene que ver con los sujetos a los que vamos a enseñar historia en la escuela, básicamente. Nosotros yo les había habilitado un par de trabajos sobre cómo aprendían historia los alumnos, digamos, de autores españoles, y además le habíamos propuesto, y creo que no le subí finalmente, le subiré después de que terminemos la clase, les prometo, el día de hoy, algunos resultados de las investigaciones nuestras. Ahora estoy recordando que me olvidé de habilitarlos, de poner los textos que se pudieran ver. Y
voy a habilitar también 2 textos más, que son un texto de José Antonio Castorina, que es Adquisición de Conocimientos Sociales en un Programa Constructivistas. Voy a habilitarles ese texto nada más, que habla sobre el trabajo de las ideas previas, y después voy a buscar un texto de Carretero, pero ese lo tengo que digitalizar, que habla sobre las representaciones sociales, ¿tá? Que no son la misma cosa. ¿Qué son las ideas previas? Digamos, ustedes seguramente en alguna clase en el secundario, y esto lo he hecho yo también y lo hago muchas veces incluso en la universidad, ¿qué es lo primero que hace un docente al tomar un curso o a comenzar el desarrollo de un curso un año? Se encuentra con un grupo nuevo. Entonces, ¿qué hacen los docentes? ¿Qué experiencia han tenido ustedes? Hacen esto mismo, preguntan las ideas previas. Sondean Bueno, un poco a ver qué. para preguntar, tratan de ver las ideas. ¿Cómo se hace eso? ¿Haciendo algunas preguntas o de qué otra forma? El primer día Haciendo un de clase, diagnóstico. tomando un diagnóstico. Bien, Verónica. El diagnóstico previo, hubo una época que nos decía que había que hacer un diagnóstico previo para relevar las ideas previas o los conceptos previos que tenían los estudiantes sobre los contenidos que íbamos a desarrollar, y por muchos años se ha insistido en esto, ¿no? ¿Y qué son las ideas previas? Bueno, a ver, voy a compartirles un esquema. Bueno, vamos a empezar yo. ¿Qué son las ideas previas? Los preconceptos con los que llegan los alumnos. Bien, bien. Son marcos de referencia que tienen los alumnos ya construidos, y que en realidad la definición, si ustedes van a buscar una definición de ideas previas, en muchos autores lo van a definir por la negativa, es decir, ¿qué son las ideas previas? Y son los preconceptos o los marcos de referencia que desarrollan sobre determinados contenidos los alumnos fuera de la escuela, ¿no? En contraposición al saber escolar, ¿no? Son ideas con las que ya vienen los alumnos que las han desarrollado en su casa, en la familia, con los amigos, en la sociedad, pero no en la escuela, y que el profesor las tiene que tener en cuenta. ¿Para qué les sirven las ideas previas? Digamos, todas las personas tienen preconceptos. ¿Y para qué nos sirven esos preconceptos o ideas previas? Y para tener una cierta noción, una cierta concepción sobre algún tema en específico, que no conozcamos muy a fondo, pero que capaz que hemos estudiado. Sí, pero bueno, en realidad pensá en algo más general.
Es como la base desde la que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Sí, está bien, pero vos lo estás viendo desde un punto de vista docente. Yo le pregunto, ¿para qué le sirven las ideas previas a las personas, a los chicos? Son una forma de ver el mundo, en general. Es una forma de ver el mundo y para manejarse, digamos, para interpretar la experiencia o el mundo que lo rodea, y para relacionarse con los demás integrantes de la sociedad. En realidad, todos tenemos ideas previas, qué sé yo, llevamos a un nene, o nosotros éramos chicos, y llegábamos a un parque y había otro chico en la hamaca, y no iba yo y lo tiraba de la hamaca y me la agarraba para mí porque yo quería macarme, sino que sabía que tenía que me ponía ahí al lado, cerca, a decir, aquí estoy yo, esperar que el otro se baje de la hamaca y ahí me subía yo. Digamos, porque hay algún lugar donde decía que había que sacar turno para subirse a la hamaca o al sub y baja, no. En realidad es algo que pensamos que tiene que ser así de acuerdo, digamos, y lo aprendemos porque acompañamos a nuestros padres a un determinado lugar donde atienden gente y quiere algo y él espera a que atiendan a los que están antes que él. Entonces nosotros eso lo trasladamos, pero no hay ninguna regla escrita de a quién le corresponde utilizar cada uno de los juegos en el parque. Pero son necesarias para manejarse en la vida cotidiana. ¿Qué características tienen esas ideas previas? Primero, para los alumnos esas ideas previas tienen una cierta coherencia, tienen una explicación, las ideas que ellos tienen. Más allá de que no las haya recibido en la escuela. Somos argentinos porque nacimos en la Argentina y porque Argentina es lo mejor del mundo, queremos que gane todos los partidos del Mundial y salga campeón de nuevo. Y eso en realidad no lo aprendemos en la escuela y vamos a la escuela y para nosotros tiene una coherencia, tiene una explicación. Son construcciones personales, son fáciles de cambiar las ideas previas. ¿Qué les parece? Y no, porque ya están interiorizadas. Claro, son difíciles. Hay un texto, profe, hay un texto en didáctica que creo que es de Vilma Pruso, sí, que habla de las concepciones personales. Está bien, sí. Acá lo tengo. Bueno, yo cursé didáctica con Vilma Pruso, así que ella trabajó mucho lo de las ideas previas. Es más, hasta hace 2 o 3 años todavía venía a dar algún seminario en la maestría en enseñanza universitaria que se dicta en General Pico, el seminario sobre evaluación. Ella, dentro de la provincia de La Pampa, es la didacta que más ha trascendido y está en este momento viviendo en Buenos Aires. Las ideas previas son compartidas. Digamos, es muy probable que todos los alumnos que tenemos en el curso tengan más o menos las mismas ideas previas, sobre la mayoría de las cosas. Sobre otras no. La cuestión religiosa en una sociedad como la nuestra, creo que el otro día lo hablábamos, como la pampeana me estoy refiriendo, no creo que todos los chicos tengan las mismas ideas previas. En cambio, en una escuela del noroeste argentino, si uno va a Jujuy o a Salta, y es probable que todos los chicos compartan las mismas ideas previas sobre la religión, Dios,
la patria, digamos. Pero sobre otras cosas es muy probable que, digamos, sobre la mayoría de las cosas es posible que todos tengamos más o menos las mismas previas. Y tienen que tenerse en cuenta, por esto que recién decía Pedro, digamos, son difíciles de cambiar, ¿tá? Están interiorizadas por los chicos, por lo tanto, digamos, constituyen más que nada un marco de asimilación sobre o a partir del cual los alumnos le otorgan significado a los conocimientos que se transmiten en la escuela. Esto que yo les estoy diciendo acá es, digamos, debe tener mucho que ver con ese texto de Vilma, ¿no? Y bueno, es probable que en distintos autores vean uno u otro de estos aspectos trabajados, pero todos coincidan, digamos, todos los textos sean más o menos coincidentes. ¿Cómo se modifican las ideas previas? Y esto es algo que está en el texto de Vilma, seguramente. Se modifican fundamentalmente a partir del cambio conceptual, es decir, para que las ideas previas puedan cambiarse se tiene que producir lo que Vygotsky señalaba, un cambio significativo, un cambio de los esquemas conceptuales, por lo tanto tiene que producirse una crisis con los esquemas previos y ese es el momento donde se puede producir un cambio de esas ideas previas, una transformación de esas ideas previas. ¿En qué momento explotarlo? ¿Para qué sirven las ideas previas al docente? Lo que yo respondía hoy. A ver, ¿qué era, Norma? Que era la base desde donde trabajamos, a ver con qué es lo que hay que modificar, si hay que modificar algo. Sí, bueno, pero para eso las tenemos que conocer. Y para conocerlas, ¿cómo hacemos? Bueno, una podía ser esto que decíamos del cuestionario que se toma a veces a principio de una cursada, que es un diagnóstico. La otra, digamos, ¿para qué sirven? Sirve para tratar de resolver problemas. Uno a los alumnos les puede preguntar, bueno, pero ¿por qué se inició la Revolución de Mayo? Y de acuerdo a las ideas previas que tengan, digamos, o qué... Sí, o la idea esta es decir, bueno, a ver, el territorio argentino en 1810, no es territorio argentino. Y un pibe que viene a la casa te va a decir, sí, es territorio argentino. Por eso decir, no. Bueno, eso... Bueno, ahora vamos a avanzar en eso, porque una cosa son las ideas previas y otras son las representaciones sociales, pero puede ser una idea previa y puede ser también una representación social. Bueno, además de los diagnósticos, hacer preguntas, como decía Gualdia al principio, el dispositivo se llama torbellino de ideas, donde el chico dice, bueno, a ver, ¿qué es la democracia? Algo que se trabaja mucho en construcción de la ciudadanía, y me preguntamos, bueno, ¿qué es la democracia? ¿Y qué nos interesa? Digamos, ¿qué pueden contestar los chicos? Si yo le pregunto, ¿qué es la democracia? ¿Tienen idea previa sobre la democracia los pibes? Depende de la edad, ¿no es cierto? Depende de estamos en primer año o estamos en quinto año. Por ahí si son más chicos pueden decir, es cuando votamos, una cosa así. Cuando votamos o no. Pero uno podría rastrear ideas previas
o representaciones sociales a partir de otras preguntas, digamos. ¿Ustedes participan en algún equipo de fútbol o participan en algún conjunto? ¿Cómo toman las decisiones? No necesariamente, digamos, antes en el secundario que cursé yo, el profesor generalmente esperaba que dijera democracia, viene de la palabra demos, griego, que significa pueblo, y kratos, poder, que significa el poder del pueblo. Hoy ni se nos ocurriría pensar que en la escuela vamos a recibir algún chico con ese tipo de ideas previas. Digamos, podremos recibir algunos, pero la mayoría no, y no es sobre lo que se hace eje. Por lo tanto, hay que trabajarlo a partir de lo que conocen los chicos, que generalmente tiene que ver con la participación en distintas, o en la misma familia, cómo se resuelven determinados problemas, y a partir de ahí trabajar el concepto, digamos, ver qué ideas, si hay que resolver qué vamos a comer, quién resuelve, o qué vamos a hacer estas vacaciones en familia, cómo se resuelve. ¿Les preguntan a todos? ¿No le preguntan a todos? Habría que preguntarle a todos qué les parece. ¿Qué habría que tomar en cuenta? ¿La opinión de todos, sí o no? O, bueno, o si vamos a pintar el cuarto de fulanito, ¿de qué color? Le preguntamos a él, o qué se tiene en cuenta para elegir el color del cuarto. Bueno, esas son preguntas, problemas que uno puede plantear para empezar a trabajar, digamos, ver las ideas previas que tienen los chicos sobre cómo se toman las decisiones, qué participación tienen a aquellas personas a las que les incumben los resultados de esas decisiones, y a partir de ahí empezar a trabajar el concepto de democracia. Y con respecto a los tipos que existen, bueno, en algún texto van a encontrar que existen concepciones que son espontáneas, algunas que son transmitidas socialmente, y algunas que son de carácter analógico, como esto que yo le decía, y uno espera su turno porque vio al papá que iba a la carnicería y para que lo atendieran, sacaba un numerito y esperaba el turno que le correspondía. Entonces, esa vendría a ser la concepción de tipo analógico. El texto de Castorina, que va a quedar habilitado, que se llama Adquisición de Conocimientos Sociales en un programa constructivista, lo que hace es, digamos, él se hace 3 preguntas que debería hacerse cualquier docente que quisiera provocar un cambio conceptual, ¿no? Y a partir de eso él describe qué importancia o qué rol juegan las ideas previas. Y explica por qué es importante identificar los distintos problemas que implica llevar adelante un cambio conceptual. Y ahí él identifica 3 interrogantes, que es, en principio, en primer lugar, si hay una continuidad o una disrupción en la construcción del conocimiento. Es decir, si para desarrollar el conocimiento los alumnos tienen que ir, lo van desarrollando de una forma continua, es decir, a través de una sucesión de distintas etapas para construir el conocimiento. Si por el contrario,
ese conocimiento se da por saltos, ¿tá? Y hay una discontinuidad en los procesos formadores. Y la otra cuestión central es si, digamos, de qué forma se produce el aprendizaje significativo, el cambio conceptual en las situaciones didácticas, en la escuela. Y a partir de eso, sabiendo eso, ¿cuáles son las opciones metodológicas que tiene a mano el docente para tratar de producir el cambio conceptual y tratar de cambiar las ideas previas y transformarlas en un conocimiento distinto si esas ideas previas no son congruentes con el conocimiento disciplinar a enseñar, ¿no? Entonces, lo que va a presentar Castorina es un trabajo que trata de dar respuesta a los primeros dos interrogantes. Es decir, discutir hasta qué punto las ideas del pensamiento cotidiano sobre la sociedad que traen los alumnos se pueden diferenciar claramente de los conocimientos que proponen las ciencias sociales. Él habla de las ciencias sociales en general, siendo que las ciencias naturales, cuya enseñanza parecería ser más simple, tienen problemas en responder a este tipo de preguntas. Digamos, es lo que plantea que siendo el conocimiento social un conocimiento mucho más complejo, y él para ello trabaja con las ideas políticas, lo que plantea es que deben existir seguramente muchas más dificultades para lograr llevar adelante la realización de un cambio conceptual, ¿no? Y ahí lo que él le va a plantear en el documento que les voy a habilitar en el campo es bueno, el significado que tiene las ideas previas. También, digamos, que en realidad las ideas previas son estudiadas desde distintas posiciones epistemológicas, por lo tanto, son llamadas de diferentes formas. Recién Norma habló de preconcepciones, otros hablan de conceptos espontáneos, conceptos intuitivos, saberes cotidianos, y esas diferencias en realidad tienen que ver con posiciones epistemológicas sobre el lugar que ocupan las ideas previas en la construcción del conocimiento. Y lo que va a proponer en su trabajo es una investigación, digamos, analizar una investigación sobre las ideas previas sobre la autoridad presidencial que tienen los chicos, ¿no? ¿Qué autoridad tienen los presidentes? ¿No? Y, bueno, ahí van a ver digamos, las ideas que tienen los chicos sobre los presidentes, que seguramente en el momento que él hizo su investigación eran más benignas que las que tendrían los chicos en la actualidad, porque los resultados de la investigación dan que todos los presidentes son buenos, que hacen el bien, que trabajan por el bien de la comunidad. Habría que ver cuáles son los resultados hoy. Y
lo que plantea, lo que terminan planteando es que en realidad los chicos incorporan conocimientos en la escuela, conocimientos académicos, que aunque a veces son contradictorios con las ideas previas que ellos tienen, en realidad no dejan de abandonar esas ideas previas que tenían. Por lo tanto, digamos, en realidad lo que dice José Castorina, que los cambios conceptuales son muy difíciles de lograr, ¿eh? Y sobre todo cuando son contradictorios con los saberes previos y que por lo tanto en realidad lo que hacen los chicos muchas veces es responder lo que los profesores quieren, ¿eh? Y una vez que terminó el curso, que terminó el año, vuelven a aparecer esas ideas previas frente a una situación donde es necesario utilizar ese conocimiento, más que lo aprendido en la escuela, el chico lo que sigue utilizando son esos esquemas de saberes previos. Y por lo tanto, la intervención didáctica de los docentes a lo que deben apuntar es a tratar, en principio, de dejar manifiestas esos esquemas previos o esas ideas previas para ponerlas en conflicto, generar un conflicto cognitivo, una ruptura, y que se pueda dar un aprendizaje significativo. El otro texto que voy a digitalizar y se lo voy a dejar es un texto de Carretero donde en vez de ideas previas lo que plantea es la necesidad de trabajar sobre las representaciones sociales, ¿eh? Y las representaciones sociales, o el concepto de representación social es un concepto desarrollado por Moscovici a principios de la década del 60, que se refiere a una serie de valores, ideas y prácticas que son compartidas por una sociedad y que cumplen una doble función. En principio, le permite a los individuos orientar y relacionarse con su entorno. En ese sentido no tendría diferencia con las ideas previas, pero además permite la posibilidad o habilita la comunicación de un individuo con un determinado grupo, una comunidad, mediante el aporte de un código para clasificar distintos fenómenos en su mundo social, individual y grupal. Y ahora vamos a ver a qué se refiere este concepto, donde Moscovici lo que hace es tomar dos teorías que parecerían contradictorias, digamos, va a tomar distintos aportes que provienen de la sociología, de la historia y de la psicología para construir este concepto de representación social, y que fundamentalmente varias ideas desarrolladas por un psicólogo y un sociólogo, psicólogo social, que ustedes deben haber visto en didáctica, que son Piaget y Vygotsky. Este concepto de representación social introduce aspectos que son relevantes para analizar el conocimiento de los alumnos. En primer lugar, porque pone de manifiesto que los alumnos no son sujetos individuales del conocimiento, sino que no se pueden separar de una identidad social
que los ubica como integrantes de una comunidad. En segundo lugar, identificar las representaciones sociales va a permitir superar una perspectiva dualista que escinde lo que es la creencia del sentido común del conocimiento racional, digamos, diferenciando esto que yo les decía, que generalmente las ideas previas son presentadas como lo distinto al conocimiento académico, el conocimiento que se enseña en la escuela, y que son en realidad modalidades cognitivas que interactúan entre sí. Y además es importante este concepto de representación social porque va a introducir la historia y la memoria colectiva en la explicación de las creencias que sostienen los alumnos. Es importante, en un seminario que hice hace poco, digamos, ahí nos compartieron un documento de Eisenberg, que es una de las didactas de las ciencias sociales más reconocida y que más ha trabajado durante muchísimos años, desde fines de la década del 90, o desde antes, el concepto de ideas previas, y que hace tan solo 2 o 3 años empezó, digamos, escribió un documento que fue publicado por la Universidad Nacional de La Plata, donde ahí plantea, bueno, en realidad esto de ver las ideas previas de los alumnos no dice una pérdida de tiempo, dice, es algo sobre lo que no deberíamos trabajar los docentes en las escuelas, sino sobre todo tratar de cambiar las representaciones sociales. Y ahora, digamos, y en este texto que es de Carretero, lo que presenta que son estas representaciones sociales. Bueno, de Piaget, ¿qué era lo que sabíamos? ¿Qué era lo que ustedes habían aportado en las clases anteriores? ¿Qué era lo que decía Piaget? Que el pensamiento humano atraviesa distintas etapas de mayor complejidad y abstracción. Bien, que el pensamiento humano se desarrolla a través de distintas etapas que tienen cada vez mayor complejidad. Esas etapas que define Piaget son la sensorio-motora, ¿no?, que se da entre el nacimiento y los 2 primeros años, una etapa preoperacional que se da entre los 2 y los 7 años, después viene la etapa de las operaciones concretas y finalmente la etapa de las operaciones formales, ¿eh?, o abstractas, el pensamiento abstracto. Lo que dice Piaget es que los chicos, digamos, actúan como si fueran pequeños científicos, que tratan de interpretar el mundo y tienen una lógica propia y formas de conocer el mundo que siguen ciertos patrones que son predecibles, ¿eh?, porque son innatas en un principio. Y además, las representaciones mentales que se forman operan e inciden en el mundo, pero también el mundo incide en el desarrollo de esas representaciones mentales. Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en psicología y pensaba que los niños iban desarrollando el conocimiento en forma activa en su relación con el mundo, con los hechos y con los objetos. Entonces,
Piaget se centró fundamentalmente en la forma en que adquiere ese conocimiento en la medida en que se va desarrollando. Es decir, no le interesaba tanto lo que aprendían los chicos, sino cómo pensaban los problemas y en las soluciones, ¿no? Y en ese sentido elaboró este cuadro de las distintas etapas que tiene el desarrollo del conocimiento en los niños. A ver si se las puedo presentar más grande. Digamos, la primera etapa, sensorio-motora, digamos, los niños aprenden por una conducta propositiva, el pensamiento está orientado a medios y fines. ¿No? Es decir, por ejemplo, el chico sabe que si llora, vienen y le hacen upa. O le dan de comer. Es decir, tiene que hacerse notar para conseguir ciertas satisfacciones. Que si se porta bien y le da un beso al tío que viene a visitarlo, el tío le da caramelos. Entonces, esa vendría a ser la primera etapa del desarrollo de Piaget. Después está el niño intuitivo o preoperacional, la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, donde ya empieza a utilizar símbolos y palabras para pensar, ¿eh? Y puede desarrollar algunas respuestas intuitivas para resolver algunos problemas. Pero están siempre centrados los problemas en lo que a él le interesa, digamos, pues los niños son básicamente egocéntricos. Después está el desarrollo de la etapa de las operaciones concretas, que él sitúa entre los 7 y los 11 años. El niño aprende operaciones lógicas, aprende a clasificar, está ligados, digamos, el conocimiento a objetos del mundo real. Digamos, para aprender qué es un presidente, el chico tiene que ver que hay un presidente, si no, no entiende lo que es un presidente. Es más, y asocia al presidente a una figura concreta. El presidente es, en este momento, Alberto Fernández. Y eso no es la idea del concepto de presidente, que se puede trasladar a otro país, otra persona, no. El presidente es tal hoy. Y después viene el desarrollo de las operaciones formales, que es el pensamiento abstracto que se desarrolla en la última etapa, y hay algunos puntos del pensamiento de Piaget que va a rescatar Moscovici para el desarrollo de su idea de las representaciones sociales. En principio, Piaget lo que plantea es que, digamos, estas etapas vendrían a ser como esquemas de conocimiento. Esquemas de conocimientos que además que sirven para organizarse y para adaptarse al mundo. Para organizar el mundo que lo rodea y para adaptarse al mundo. Digamos, estos son 2 principios básicos del desarrollo de la teoría de Piaget. Y que rigen lo que es el desarrollo intelectual de los niños. La organización es una predisposición innata en todas las especies, plantea Piaget, es decir, algo que tiene que ver con las capacidades biológicas propia de nuestra especie. Y la adaptación también. Digamos, toda especie, todo animal intenta adaptarse
o adaptar sus conductas o sus estructuras mentales al ambiente en el que se desarrolla. Los otros dos conceptos que son importantes en la explicación de Piaget son el de asimilación y acomodación. Digamos, que son dos procesos. Por el de asimilación, digamos, el chico lo que hace es moldear la información nueva para que encaje en los esquemas que tiene. Es decir, si un chico ve un animal que tiene 4 patas, que se utiliza para, digamos, vive en el campo, criado entre caballos, y que tiene, y ve un animal que tiene 4 patas, que está tirando de un carro, y que tiene las orejas muy largas, lo que va a decir, este es un caballo de orejas largas. ¿Se entiende? Y en realidad, ¿qué cosa puede ser? Acá estoy evaluando la etapa de pensamiento que están ustedes. ¿Qué sé yo? Un buey, no sé, cualquier burro. Burro, orejas largas, 4 patas tirando un carro. Un burro, muy bien. Entonces, pero, a ver, depende de la etapa de desarrollo que está. Digamos, el chico lo primero que trata de hacer es asimilarlo a los esquemas que ya tiene. Lo que va a decir, uy, mirá, un caballo con orejas largas. Ahora, la acomodación significa el proceso por el cual cambia su esquema mental, ¿eh? Y lo acomoda integrando, digamos, no, esta es otra especie de animal. Este es un burro. Entonces, se dan cuenta, ahí lo que se produjo fue un cambio conceptual. Un cambio, no un cambio conceptual, porque Piaget no utiliza esa palabra todavía, pero sí una acomodación, un acomodamiento de sus esquemas mentales que ya tenía desarrollado a un nuevo elemento que aparece y que es distinto. Primero lo trata de asimilar a lo que ya tiene y después se da cuenta, digamos, aprende, desarrolla su conocimiento y se da cuenta que es una especie distinta. El burro es distinto que el caballo. Bien. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se produce ese desarrollo del pensamiento cognitivo? Sí, según Piaget, digamos, y qué es lo que va a provocar la posibilidad de ir saltando etapas, ir pasando de etapas. Y él plantea que hay 4 factores que intervienen, que son la maduración de las estructuras físicas heredadas, las experiencias físicas que tiene con el ambiente que le rodea, la transmisión social de conocimientos y el equilibrio. El equilibrio es un elemento original que aporta Piaget y que designa la tendencia innata, digamos, que tienen los seres humanos a mantener un equilibrio en sus estructuras cognitivas, aplicando esos procesos de asimilación y acomodación. Entonces, digamos, cuando se produce un desequilibrio, aparece un elemento nuevo que no está dentro de los esquemas del chico, rápidamente ahí Piaget sostiene que provoca una gran insatisfacción y por lo tanto los niños tienen el impulso de modificar las estructuras cognitivas para restaurar y lograr un nuevo equilibrio. Y ese conocimiento va evolucionando a lo largo de esa serie de etapas, ¿no?, que planteaba Piaget o que él describía como sensoriomotora, operacional, concretas y formales. Y la otra cuestión importante de Piaget es que él lo que va a plantear es que cada una de las etapas va comprendiendo las etapas anteriores.
¿no? Es decir, son jerárquicamente inclusivos. La estructura de un estadio inferior de conocimiento se van incorporando a las estructuras de otro estadio o de un nuevo estadio. ¿No? Después, el otro autor del cual toma algunos elementos para desarrollar su teoría de las representaciones sociales es Vygotsky, ¿no? Vygotsky es un pensador ruso que, bueno, vive la revolución rusa, ¿no? La revolución soviética, y formula una teoría psicológica que tiene en su momento y dentro del ámbito de influencia de la Unión Soviética una gran importancia, pero va a ser bastante tardíamente conocida en los círculos académicos occidentales. Y es el primer psicólogo que en realidad va a contraponerse o se va a plantear un esquema de desarrollo del conocimiento por parte del ser humano, de los niños y las niñas, opuesto al que había desarrollado Piaget. En su teoría lo que adquiere importancia es que, digamos, las relaciones sociales que tienen en los individuos con la sociedad, ¿no? Con la comunidad de la que forma parte. Y lo que dice es que es imposible comprender las formas en que los niños desarrollan el conocimiento sin conocer la cultura donde se criaron, ¿no? Entonces, digamos, a diferencia de Piaget, que decía que había algunos factores que eran innatos, ¿no? Y que tenían que ver con, digamos, que estaban biológicamente constituidos para el desarrollo del conocimiento, lo que va a plantear Vygotsky es que en realidad el pensamiento de los individuos son el resultado de determinadas instituciones culturales y sociales. Y la sociedad tiene una responsabilidad de compartir el conocimiento colectivo junto con, digamos, los integrantes más jóvenes y estimular su desarrollo intelectual. Y es por medio de actividades sociales que los chicos aprenden, ¿no? Digamos, el lenguaje, la escritura, el arte, son todas invenciones sociales que se transmiten culturalmente de generación en generación. Entonces, tanto la historia y la cultura del niño como su experiencia personal son importantes para tratar de comprender cómo es el desarrollo del sistema cognitivo. En todo caso, Vygotsky sí acepta que el niño, como cualquier otra especie animal, nace con algunas habilidades mentales elementales, como son la percepción, la atención y la memoria. Dice, esas en realidad son las únicas habilidades que son innatas. Y en todo caso, él hace una diferenciación entre las funciones mentales inferiores y superiores. Es decir, las inferiores son estas con las que nosotros nacemos, ¿tá? que están determinadas genéticamente. Es decir, tener memoria, prestar atención,
percibir cosas que suceden a nuestro alrededor, que para eso tenemos los sentidos, ¿no? Y como toda otra especie que tiene sentidos, también perciben. Pero hay otras funciones mentales que son de orden superior, que en realidad son mediadas culturalmente y son producto de la sociedad en la cual se desarrolla el niño. ¿Ah? Frente a esta idea que tenía Piaget de que formaba parte de la etapa de la etapa sensorial, el hecho de que el niño llora para llamar la atención, lo que dice Vygotsky es el niño llama la atención y se está comunicando, y por esa comunicación digamos, recibe el alimento porque está socialmente establecido y desarrollado que esa es la respuesta que está buscando el chico. Es decir, si el chico llorara y no le dieran y no lo alimentan, más allá de que llore, va a llegar un momento que él va a tratar de llamar la atención de otra forma o de comunicarse de alguna otra forma para tratar de obtener lo que quiere. Y el otro elemento que es importante es el de la zona de desarrollo próximo. ¿Se acuerdan lo que significaba esa zona de desarrollo próximo, que era lo que definía según Vygotsky? Esto no lo estoy compartiendo. Era el concepto, sí, José. Creo que era algo así como la diferencia entre lo que puede llegar a alcanzar y lo que realmente alcanza en su potencial de... Algo así era, creo. Claro, digamos, lo que dice Vygotsky, que en realidad hay una serie de conocimientos como que están en estado embrionario en el chico y que, digamos, están potencialmente cerca de los conocimientos que ya posee y que lo puede desarrollar. Es decir, es la brecha que está entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y aquello que puede hacer con la ayuda de los otros. Y entonces Vygotsky rescata esa idea de que el conocimiento se transmite socialmente y que es importantísimo y sobre todo se desarrolla conocimiento cuando los chicos están en contacto con otros compañeros, digamos, cuando son otros compañeros, los docentes, eso, la interacción con los adultos o con los compañeros permite que esa zona de desarrollo próximo pueda ser alcanzada y por lo tanto un nivel superior de funcionamiento del sistema de conocimiento. Entonces, en definitiva, para Vygotsky, la cultura cumple un papel cognitivo fundamental en los seres humanos, ¿no? Y eso es muy, digamos, y es importante porque, digamos, el pensamiento se puede desarrollar fundamentalmente en sociedad, pero no en forma individual. Lo que va a plantear Moscovici con este concepto de representación social, los chicos, las personas, van a poder desarrollar esquemas de comprensión, digamos, lo que él va a plantear, de acuerdo a la comunidad en la que se vayan insertando. Es decir, el concepto de representación social va a intentar aportar los medios para comprender la vida social desde una perspectiva psicológica
y va a tratar de establecer las relaciones sociales en qué influencia tienen en los procesos psicológicos, tratando de unir estos elementos de la teoría piagetana junto con elementos propios de la teoría desarrollada por Vygotsky. ¿Qué son las representaciones sociales? En principio, las representaciones sociales son sistemas que tienen una lógica y un lenguaje particular y una estructura de implicaciones que se refieren tanto a valores como a conceptos. Son teorías de ciencias colectivas sui generis destinadas a interpretar y construir lo real, y son un conocimiento que la mayoría de nosotros empleamos en nuestra vida cotidiana, y en el transcurso de este empleo estas representaciones sociales se van cargando de significados. Lo que dice Moscovici es que las representaciones sociales son estructuras significantes que tienen como función aportar un código compartido respecto de lo que la realidad es y que permite además compartir una identidad común a un grupo. Es decir, no son un reflejo objetivo de lo que es la realidad, sino es la estructuración significante de esa realidad. Y en la medida en que las personas, los individuos van construyendo un significado del mundo social, del mundo que los rodea, es el mundo en el que se insertan los individuos, van también construyendo una identidad. La sociedad, dice Moscovici, en la que los niños nacen, le ofrece a los niños determinadas representaciones sociales específicas que conforman la idea o la forma de pensar el mundo para ese grupo en el cual se insertan los chicos. Y acá hay otra idea que va a plantear Moscovici junto con el de representación social. ¿tá? Por ejemplo, una representación social es Argentina existe desde siempre. ¿tá? Esto que nosotros decíamos que transmitía la enseñanza de la historia tradicionalmente, cuando se planteaba desde los manuales de texto, al ver a los pueblos originarios, ubicarlos como los indígenas originarios de la República Argentina. A través del sistema educativo se va construyendo una representación social de lo que la Argentina es, que es la bandera, que son determinados símbolos, determinados significados, que son compartidos socialmente y que la escuela transmite. La escuela ayuda a transmitir, pero, la sociedad transmite. Y hay otro concepto que va a desarrollar Moscovici, que está relacionado con el de representación social, que es el de polifasia cognitiva. Son conceptos raros. Yo se los escribo acá y ustedes después, polifasia cognitiva. Préstenle atención después y representaciones sociales. Son dos conceptos que me interesa que ustedes puedan prestarle atención en el texto de Carretero, cuando él retoma esta producción de Moscovici. Lo que y lo hace a través de un ejemplo. Dice, el viernes pasado nos reunimos unos amigos que lo hacemos periódicamente y el tema de conversación fue River Boca.
Rápidamente se entabló un intercambio muy interesante entre un ingeniero bostero y un trabajador de la justicia gallina, donde el primero, ex dirigente de un importante club y con un hijo futbolista en actividad, que ha tenido vuelo internacional, compartían conclusiones que ambos clubes referentes no dejaban de ser clubes porteños y que los porteños miraban con absoluto desprecio al interior. Sin embargo, seguidamente, en cuanto podían demostrar el odio al clásico rival y el amor por la propia camiseta, lo hacían y trataban de herirse, se calentaban, se gritaban. Es decir, ahí lo que reproduce es una escena de una conversación que nosotros podemos ubicar como la sobremesa de un asado donde un hincha de Boca, un hincha de River, los dos acá en Santa Rosa, uno de los cuales ha tenido un hijo que ha tratado de convertirse en profesional de fútbol y el otro que ha sido dirigente de un club, más allá de su adhesión a diferentes equipos rivales, concuerdan en que los porteños siempre se están fijando en los porteños y que es muy difícil para un chico del interior llegar a insertarse. Ahora, pasan por televisión la escena de una escena de un clásico y los dos aprovechan para recordarle, qué sé yo, hace mucho que no viajaba a Madrid y el otro le dice, y la verdad que estás tocando un tema picante, qué sé yo, y bueno, estas conversaciones que, digamos, en realidad coinciden sobre determinado tema, pero cuando le tocan la camiseta reaccionan de una forma distinta. Lo que plantea que Moscovici, lo que va a plantear la posibilidad de que las representaciones sociales, según el contexto o la comunidad en la que uno esté participando, o el momento en que uno esté participando, la visión sobre un determinado tema puede cambiar radicalmente. Yo puedo estar con un grupo de amigos compartiendo una bebida en una situación bastante informal y somos todos varones y nos referimos a alguien de un género distinto de una determinada forma y nos damos manija y pensamos, sí, al final te terminan manejando. Bueno. Y estamos en otro contexto académico participando de la cátedra de diversidad de género en la universidad y intervenimos con una postura o en otro marco, en la medida en que estamos con un colectivo distinto y en una comunidad diferente, defendiendo una posición que uno dice, pero vos si uno se pone a pensarlo, lo que estabas allá comentando allá con tu amigo es totalmente conflictivo con lo que estás planteando acá en medio de esta reunión que te hace el tan progre. Y en realidad, en los dos momentos, la persona quizás estaba siendo sincera. Es decir, lo que plantea esta cuestión de la polifasia cognitiva es que de acuerdo a la comunidad, digamos, en la cual nos insertamos, también tratamos de acomodar nuestras representaciones y nuestros discursos, no conscientemente de acomodar nuestros discursos, sino que miramos el mundo también, digamos, en la medida en que nos incluimos en un colectivo, tomamos de ese colectivo determinado esquema de conocimiento y de explicación de la realidad. Es decir, no siempre somos del todo racionales. Bueno, yo le voy a dar estos dos textos. Digamos, me interesa más allá de que la clase de hoy está grabada, así que la vamos a subir, la vamos a dejar. Me interesa que avancen en el informe, ¿tá? Y traten de plantearse hacer de informe, no sé,
Es decir, piensen que el informe es un parcial. Si esto les interesa, pueden ir viéndolo ya, leyéndolo. Si no, lo pueden leer después. No dejen para, por más que pusimos ahora el 17 del 10, fecha de entrega del informe, no se pongan el 15 a armar el informe. Y esto lo digo por propia experiencia, no dejen a último momento. Trabajen ahora en el informe, traten de terminarlo y después, en todo caso, estos temas, la clase va a quedar grabada. Yo lo que les digo es que de acá, de estos dos textos que voy a habilitar ahora, uno que lo voy a habilitar yo ya y otro que voy a digitalizar y les voy a subir, lo interesante es que vean algunos conceptos que son clave después para tratar de entender cómo los alumnos que vamos a tener en las clases de historia aprenden, cómo desarrollan sus estructuras mentales y cómo intervienen, ya sea las ideas previas o cómo intervienen las representaciones sociales. Son dos conceptos que ustedes deberían conocer: ideas previas, representaciones sociales, y esto que le estoy hablando de la polifasia cognitiva. Y bueno, me faltó decir, Piaget, digamos, este esquema que planteaba de los 0 a los 2 años, los 2 a los 7 años, de los 7 años a los 11, 12, y a partir de los 12 el pensamiento abstracto, lo que, digamos, esa es una forma esquemática de plantearlo. El mismo Piaget decía que, de acuerdo a las culturas y de acuerdo, digamos, y no en todos los chicos, era que se llegaba al pensamiento en esas edades. Lo que sí decía Piaget, y estaba claro, que lo que él sostenía, y esto lo podemos ver en un momento en que él desarrolla sus ideas, tiene que ver en un momento de auge o de dominio del positivismo como elemento hegemónico dentro de las distintas disciplinas, dentro de las disciplinas sociales también, es que no se podían saltar etapas, es decir, esas etapas se iban produciendo una atrás de la otra, y cada etapa jerárquicamente superior incluía pensamiento anterior. Y después y en el caso de Vygotsky lo que plantea es que, de acuerdo a las diferentes culturas y diferentes comunidades, se van a desarrollar determinados esquemas de desarrollo cognitivo. Le da una mayor importancia al aporte que hace la sociedad y a la transmisión social del conocimiento, y que tiene que ver también, a ver, estamos hablando de autores de principios del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado. Moscovici es de fines de los 50, principios de los 60. Recién, así como Vygotsky fue descubierto por los occidentales mucho más tarde, que digamos, tuvo una gran influencia, incluso en los textos de Vilma Di Pego que nombraba a Pedro, va a haber referencia a Vygotsky, porque era uno, digamos, tanto Piaget como Vygotsky eran dos, digamos, teníamos textos de ambos autores en la didáctica. Moscovici recién a fines del siglo XX, principios del siglo XX, es tomado por los psicólogos educativos del mundo occidental y se empieza a trabajar sobre la importancia de las representaciones sociales, sobre todo en la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, préstenle atención a esto cuando vean los textos, que no es urgente, ¿tal? Lo que es urgente, digamos, lo que es importante es que se concentren en la elaboración del informe. Bueno, eso nada más, chicos. Por ahora es esto y nos vemos la semana próxima. ¿Les parece? Bien, bien. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Por mí no.
Bueno. Dejo de grabar.